Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. El tema que se expone hoy es un tema complicado porque bajo nuestra óptica occidental, pues estamos acostumbrados a recibir explicaciones precisamente bajo ese tipo de parámetros occidentales, ¿no? Lineales, y obviamente bajo la construcción de otra cultura, ¿no? Entonces, ahora vamos a intentar llevar a cabo una inmersión en un proceso cultural completamente diferente, completamente distinto del que hay una buena cantidad de elementos, no todos los elementos existen, y estamos hablando de las deidades prehispánicas en Mesoamérica, en particular del caso de los aztecas, es el que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Siguiente, por favor, ver. Para abordar el tema, eh, tenemos que tener en cuenta, bueno, eh, que la cultura azteca o esta explicación de los dioses aztecas no fue solamente desarrollada por ellos, es decir, ya obedece a todo un proceso de construcción de dioses previos a ellos, ¿no? Entonces, lo que hicieron los aztecas fue recoger una buena cantidad de dioses de los toltecas y de otras tantas culturas o civilizaciones que les dieron continuidad, porque, por ejemplo, si revisamos un poco la historia de los aztecas, pues bueno, se instalaron en un islote dentro de un lago, pero que ahí tenía frontera también con otros reinos, ¿no? Entonces, pues también esos otros también tenían desarrollados sus dioses, entonces pues no podían, vamos, tener gran diferencia con ellos, de esta manera recogían, recibieron como la herencia, por así decirlo, de parte de esos dioses, pero también tenían que compartir de alguna manera dioses con sus propios vecinos. Entonces, eso es importante señalarlo porque hay algunos dioses que a lo mejor, como pasó un poco con los romanos y con los griegos, ¿no? Que estos dioses tenían un nombre con los toltecas y a lo mejor le cambiaban un poco el nombre para los aztecas. Lo vamos a ver, por ejemplo, con Quetzalcóatl, lo vamos a ver un poco más adelante, que es el dios, sí, sobre todo orientado al tema del viento, y sin embargo tiene también el nombre de Eecatl, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Eecatl es más apegado a la cultura azteca y sin embargo también lo reconocían como Quetzalcóatl. Entonces había esta sobreposición de nombres en buena medida porque eran los que los recibían con un cierto nombre, a cierta deidad, ¿no? Y ellos ya sea que los hubieran puesto otro nombre o bien que tenía alguna forma específica en la que actuaba, a lo mejor una forma en la que actuaba el dios o se manifestaba el dios en determinado espacio, ya era de otra manera, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es importante tener esta primera introducción al sentido de la cultura prehispánica, la cultura de dioses prehispánica. Esto es un proceso de sucesión de dioses continuos o desarrollados en diferentes momentos, por diferentes culturas y que se fueron entremezclando, se fueron desarrollando, ¿no? Para darle una explicación a su cosmos, ¿no? Eso es muy importante. Pero para tal efecto vamos a explicar algunas breves características de estas deidades prehispánicas o del sistema de dioses prehispánicas. Por favor, ver el siguiente. Entonces, bueno, un punto central de la mitología es la teoría de los cinco soles, pero creo que te saltaste una, Vero, ¿o me equivoco? Ahí está. Número uno, pues, por supuesto, se trata de una religión pues, politeísta. Hay muchísimos dioses. En ocasiones, aquí quiero abordar un tema muy importante porque en ocasiones unos dioses necesitan de otros dioses, o unos dioses engendran otros dioses. Entonces hay un proceso de pelea, hay un proceso de reconciliación, un poco, digo, con la debida distancia con la mitología griega, veamos que en la mitología griega también hay un proceso en el que Zeus, por ejemplo, que es un dios central, ¿no? Es un dios central, se convierte en ocasiones en un esposo, en un ave o en Heracles para poder crear más hijos, ¿no? Acá no tenemos un dios en ese sentido, pero sí tenemos una connivencia, ¿no? De este tipo de dioses, ¿no?
que se van mezclando entre ellos, o que incluso por la necesidad, lo vamos a ver con el quinto sol, para que surgiera un quinto sol, se tuvieron que crear otros dos dioses, ¿no? Entonces se necesitan para la explicación de su cosmos una serie de dioses. Ahorita vamos a ver cuáles son los dioses más importantes, los que le dan origen a toda la cadena de los dioses, ¿no? Existen bueno, muchas leyendas sobre la creación del mundo, pero ahorita vamos a ver cuál es la más importante, que es la de los cinco soles, ¿no? El origen de los cinco soles. Pero también es importante tener en cuenta, como lo comentaba también desde un principio, que esta visión del mundo es cíclica, ¿no? Tienen sus periodos de 52 años, y entonces acabando sus 52 años empiezan otros ciclos, y así van viviendo su vida en torno a ciclos, y en buena medida obedece a eso porque como ellos manejaban el sistema solar, bueno, la visualización de los movimientos de los astros, las temporadas del propio planeta, ¿no? Las temporadas de lluvia, las temporadas en general de los espacios lunares. Entonces ellos manejaban, consideraban que el mundo o el cosmos se iba rigiendo por esa serie de ciclos, ¿no? Entonces ese tipo de ciclos es en lo que en buena medida da la explicación también de su cosmos, ¿no? De la explicación de su universo, ¿no? Otra cosa muy importante también para considerarla es, manejaban mucho el tema de dualidad, ¿no? Para ellos era, si existía lo blanco es porque existe lo negro, ¿no? Si existe el agua es porque existe el fuego, ¿no? Si existe la luz, existe la sombra, ¿no? O sea, siempre manejan mucho esa explicación, ¿no? De su cosmos en base a esa dualidad, ¿no? Está el hombre, está la mujer, ¿no? Está la construcción, está la destrucción. Es algo que está permanentemente presente en esta explicación del cosmos que tienen ellos, ¿no? Y también lo que comentábamos, que ya no lo voy a repetir eso, que no sería un error incurrir en una explicación lineal, como sucede con los griegos, o con nuestra forma cristiana de entender el mundo, ¿no? En ellos, por ejemplo, un ejemplo es de la diosa Coatlicue, que es considerada en buena medida como madre de los dioses, o como una deidad abuela, pero también desciende de la pareja creadora, de tal manera que es madre de su propia madre. Entonces, a eso me refiero con la complicación de que puedo ser que mi hija sea la mamá de mi abuela. Hay cosas que son complejas de entender en este proceso de explicación de los dioses, ¿no? Siguiente, por favor, ¿verdad? Ahora sí, entonces vamos a empezar con la explicación, la explicación medular, la explicación central del universo de los aztecas, que es la teoría de los cinco soles, ¿no? Y cada uno de los soles representa una etapa histórica y sus cambios siempre se dan por una catástrofe. Ahorita vamos a ver cómo se dan porque siempre había una pelea entre los principales dioses. Ahorita vamos a ver cuáles son los principales y cómo siempre se están peleando hasta que al final se ponen de acuerdo en algo. Pero bueno, eso es hasta el quinto sol. Entonces, ¿por qué es importante señalar cinco soles? Entonces el sol es un elemento central, es un elemento relevante, ¿no? Para la religión o esta cosmogonía o esta forma de entender a los aztecas. Por eso, y ahorita vamos a ver por qué buena parte de los rituales, ¿no? La explicación de las relaciones entre deidades están vinculadas estrictamente con el sol. Y porque ellos en buena parte, vamos a ver más adelante, consideran que efectivamente el sol puede estar en riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo permanente de que salga el sol o de que entren en tinieblas bajo esta lógica dualista en la que viven ellos, ¿no? Entonces tienen que llevar a cabo una serie de acciones para que siempre salga el sol y entonces tengan la prosperidad, ¿no? Y entonces tienen este combate diario entre que si sale el sol, ¿qué tienen que hacer para que el sol salga? Porque sin el sol, pues estarían no solo en tinieblas, vamos, que pudiera decir, esa es una verdad de perogrullo, que si no hay sol hay tinieblas, no, sino con la explicación religiosa que significa estar en tinieblas, ¿no? O sea, es decir, en la no vida, por así decirlo, si el sol es la vida, la oscuridad es la muerte. Entonces, por eso es importante que siempre tengan, bajo esta lógica de pensar del sol, siempre tiene que estar
tienen que llevar a cabo todos los ritos y acciones necesarias para que salga el sol, ¿no? Eh, entonces, ahorita vamos a ver más importante, bueno, la repercusión final de lo que significa el sol para ellos y el desarrollo de estos cinco soles, ¿no? También es importante, por otra parte, como lo comentamos, si hay muerte, perdón, si hay vida, hay muerte, si hay sol, hay sombra. Entonces también el tema de la muerte es muy importante también para ellos, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿y qué sigue después de esto, no? Y entonces también generan también toda una cosmogonía respecto de la muerte y el sentido que tiene para ellos entrar como a una especie como que de infierno, pero al mismo tiempo es un camino, ¿no? Es un camino para llegar a un lugar donde es la tierra de los muertos, pero tienen que pasar como algo similar a los egipcios, una prueba o unos exámenes ante un dios, ¿no? Para saber si están aptos para llegar allá y si no se perdían como en las tinieblas, una cosa complicada. Pero bueno, eso es importante tenerlo porque en algún punto también unas ciertas muertes heroicas también les facilitaban ciertos pasos, ¿no? Pero también la muerte era como parte de un proceso, ¿no? De un proceso conectado de la vida, ¿no? También eso es muy importante también para ellos, esta concepción de la muerte, ¿no? Y otra cosa muy importante también es el tema de las enfermedades. Para ellos las enfermedades eran de origen divino, ¿no? Era una especie de castigo de los dioses por el mal comportamiento de los humanos. Ahorita vamos a ver que en uno de los cinco soles incluso hay se desata una fuerte etapa de enfermedad, ¿no? Porque es precisamente la desobediencia a las reglas jurídico-morales que están fusionadas, por así decirlo, aun y cuando tenían sus tribunales, hay ciertas omisiones o ciertos incumplimientos de reglas morales jurídicas que los lleva a un castigo muy intenso para para la propia cosmogonía azteca. El siguiente, por favor. Ahora sí, la cosmogonía azteca es interesante por el tema de los cinco soles, o lo que comentamos, la creación, según los aztecas, el creador de la vida en la tierra fue el dios Ometeotl, ¿no? Ya vamos a empezar con los dioses. Esto es muy, muy importante, el dios Ometeotl. El dios Ometeotl su nombre inicial es Moyocoyani. No tengo la referencia del origen de los nombres, pero bueno, es el origen del nombre de Ometeotl, nuestro nombre inicial es Moyocoyani. ¿Qué significa Moyocoyani? Es el que se creó a sí mismo. Es decir, no hay nada previo a Ometeotl. Ometeotl es como algo similar a nuestro Dios eterno. O sea, es el que no tiene fin y él se creó a sí mismo. Y en virtud de que se crea él mismo, vamos a ver ahorita cómo todo el cosmos deriva de Ometeotl y una forma otra vez bifurcada de entender el cosmos, ¿no? Entonces, se inventó a sí mismo para construir el principio y todo lo que va desarrollándose, ¿no? Ellos no lo visualizan como un fin, sino hasta que se acabe el quinto sol, que se supone que estamos, en su lógica, estaríamos ahorita en el quinto sol, pero ahorita no me adelanto, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ver cómo Ometeotl, ¿no? Se va a desarrollar en un dios de dualidad, genera a través, ahorita vamos a ver más adelante, cómo genera dos dioses que son los dioses que le dan origen a todo el cosmos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ¿cómo comienza todo? Ometeotl, que es el dios que se crea a sí mismo y es el origen de todo, concibe a Tonacatecutli y a Tonacacihuatl, ¿no? Que es señor de la carne y señora de la carne, ¿no? Para que poblaran el universo. Entonces, este Ometeotl, ¿no? Concibe a estos dos dioses, ¿no? Para que por su reproducción, ¿no? Entonces generen ahora sí toda la cadena de los dioses, pero es el dios central, Ometeotl, y estos dioses, Tonacatecutli y Tonacacihuatl, ¿no? Y estos dos dioses tuvieron cuatro dioses, que estos cuatro dioses en buena medida son los que explican buena parte del universo azteca. El primer, bueno, no necesariamente fue en este orden, pero bueno, son estos cuatro dioses. ¿Y por qué son cuatro dioses?
porque cada dios está dirigido a una parte del universo. Una parte es el norte, otra parte es el sur, otra parte es el este y por otra parte es el oeste. O sea, cada uno de estos dioses van rigiendo, por así decirlo, cada una de estas partes o destinos planetarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero es Hipetotec, ¿no? Que es el desollado, nació rojo, sin piel que le cubriera el cuerpo, que es el dios de la primavera, de la agricultura y la vegetación. Más adelante voy a abundar acerca de él. Ahorita vamos a señalar nada más que existen estos cuatro que son los centrales, hijos de la primera pareja, lo que comentamos, esta dualidad hombre-mujer. Primero se centra uno, de este sale una dualidad y de estos dos se generan estos cuatro. Después va Tezcatlipoca, que es también importantísimo, no, que fue el segundo, nació negro con garras. Ahorita vamos a ver por qué garras y colmillos de jaguar, ¿no? Que es el dios de la magia y de la oscuridad y rige la parte del norte. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, nació blanco, con cabello rubio y ojos azules, que es el dios del viento y la sabiduría, que él rige la parte oeste. Y Huitzilopochtli, que es el colibrí zurdo, que es el cuarto, nació con la mitad de su cuerpo descarnada y es el que rige en la parte sur. Siguiente, por favor. Ahora, de estos cuatro dioses iniciales representaban las fuerzas cósmicas, ¿no? Y que es, ahorita lo vamos a ver con cada uno de los soles, que es el fuego, el agua, el viento y la tierra, ¿no? Y entonces se necesitaba que tenía que haber un equilibrio entre estas fuerzas, ¿no? Para que entonces, si por cada desequilibrio, por exceso o ausencia de algunos de estos elementos, se generaba un caos y esto significaba un problema en cuanto a la presencia de los seres humanos, por supuesto, pero también en cuanto a un desequilibrio que tenían los dioses, ¿no? Entonces, tenía que haber ciertos mecanismos de compensación entre estos dioses, ¿no? A través de sus diferentes familias, ¿no? Y sus diferentes orígenes para que el cosmos encontrara un equilibrio, ¿no? Entonces, estos eran como que los cuatro dioses centrales, ¿no? Y que significaban estas fuerzas, las fuerzas básicas del cosmos, que es el fuego, el agua, el viento y la tierra, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con estos cuatro dioses? Estos cuatro dioses, después de una prolongada inacción, estos cuatro hermanos, decidieron que tenían que empezar a crear algo para que pudieran ser dignos de ser considerados como dioses, ¿no? O sea, si son hijos de Dios y son dioses, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces crearon los mares, los lagos, las montañas, pusieron los animales para que el hombre los cazara y se alimentaran de su carne, ¿no? Pero también crearon el mundo subterráneo, ¿no? Que eso es toda otra explicación también. Y al final, su obra estaba completa, pero estaba en tinieblas y no había sol. Todo esto era importante porque no había sol. Y entonces comienzan la era de los 5 soles, ¿no? Y se iniciaría la sucesión de los soles. Siguiente, por favor, y vamos a empezar, creo que ya es con el primer sol, ¿no? Ahí está. Ahora, eso es importante. ¿Por qué puse esta imagen? Y de hecho, esta la fuente, porque en el calendario azteca se ve reflejado los cinco soles precisamente, ¿no? Vamos a ver que en cada esquina, dentro de unos cuadros, ¿no? Esa es un sol, ¿no? Es uno de los ciclos por los que ha pasado la civilización azteca. Cada cuadrito es un sol, ¿no? Y en medio es el quinto sol, ¿no? Que es Tonatiuh, ¿no? Pero dirán, bueno, y esas como cositas que están a los lados, ¿qué significa? Hay una explicación por la cual ahorita lo vamos a ver, cómo se sacrifican dos dioses para generar al del medio, ¿no? Sacrifican dos dioses, los que están a los lados, para generar a Tonatiuh. Pero ahorita vamos a ver la explicación de cada uno de los soles. Siguiente, por favor. Bueno, el primer sol, ahí está, que es la parte superior derecha de lo que revisamos. De hecho, ahí está, y está representado por un jaguar. Si lo vemos ahí el jaguar, ¿no? ¿No? Bueno, ¿cuál es la explicación de este sol? Representa a la tierra, un primer elemento que es la tierra, ¿no? Fue creado por Tezcatlipoca, el dios de la tierra, por eso es que el elemento de la tierra, quien portaba el espejo de obsidiana humeante. Él era supremo, el supremo en esta etapa de este sol. Tenía el honor de cargar el sol durante su diario, otra vez la relevancia del sol. Tenía el privilegio de cargar el sol durante su
su viaje diario por los cielos, iluminando cielo y la tierra abajo, ¿no? Era cálido, inclemente, este Tezcatlipoca, impidiendo que la vida crezca sobre la tierra, marchitaba cualquier sembradío. Durante el tiempo de este primer sol hubo los gigantes humanos, ¿no? Que recorrían la tierra comiendo raíces y semillas, y Tezcatlipoca reinaba supremo, era el que reinaba, era el dios supremo en esta etapa del primer sol, ¿no? Pero entonces empezaron los problemas, ¿no? Su hermano, Quetzalcóatl, al ver que brillaba tanto Tezcatlipoca, que era el dios dominante en esta etapa del primer sol, pues le tuvo celos y entonces con tanta ira no pudo soportar el brillo de su hermano Tezcatlipoca, subió al cielo Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces golpeó con suma fiereza y con suma intensidad a Tezcatlipoca, que lo que hizo fue que cayera del cielo, Tezcatlipoca cayó del cielo y al momento en el que choca con la tierra, su espíritu sagrado se transforma en jaguar. Por eso es que es el sol jaguar, ¿no? Que cuando ya choca, cae del cielo, por así decirlo, cae del cielo y se impacta con la tierra y se convierte en jaguar. Por eso comentamos hace rato que decíamos, cuando describíamos muy brevemente a Tezcatlipoca, que era el dios jaguar, ¿no? Porque al momento en el que tiene contacto con la tierra se convierte en el jaguar, ¿no? El siguiente, por favor. Ahora, entonces, como tal, con esta pelea, cada que se da una crisis por cada sol, ¿no? Viene un proceso de destrucción masiva del ser humano, ¿no? O sea, por cada que se da esta pelea de dioses, entonces viene un proceso de destrucción y no quedan, o nadie queda de los seres humanos vivos, ¿no? O quedan muy poquitos vivos, ¿no? O sea, como que es un proceso de supervivencia, ¿no? Porque se deriva, como lo comentaba desde un principio, cada que hay un desequilibrio en el cielo, en su cosmos, repercute en un proceso de destrucción en la Tierra, ¿no? Entonces, pues ahí ya viene el desastre, ¿no? Que es como comentamos, ya tuvo una duración este primer sol que llegó al fin y entonces ¿no? Otra vez inunda en una gran penumbra porque ya acaba este ciclo o esta etapa del sol y este sol o este periodo duró 676 Xiumolpilis, ¿no? Que son ciclos de 52 años, ¿no? Entonces, eso es lo que dura, ¿no? Entonces, ahí se acaba el primer sol, ¿no? Y luego viene el segundo sol, ¿no? Ahorita vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en el primero gobernó Tezcatlipoca, ¿no? Y ahorita vamos al siguiente sol. En el segundo sol, ¿no? Que también ahora aparece el segundo elemento, ¿no? Del primero era tierra, ¿no? El segundo es el viento, ¿no? Ahora, si el primer sol fue creado por Tezcatlipoca, los dioses dijeron, bueno, a ver, ya para que no estés celoso, ¿no? Y ya no tengas problemas con tu hermano, ahora te toca a ti crear el tuyo, ¿no? O sea, entonces, ahora a quien le toca crear el cosmos, por así decirlo, o la explicación de todo, ¿no? Es a Quetzalcóatl, que él está relacionado con el viento, Tezcatlipoca con la tierra y Quetzalcóatl con el viento, ¿no? Y entonces él se corporiza, o sea, se incorpora como sol, pero es una cosa extraña porque entre que se incorpora y lo traslada, pero bueno, no sé si si lo incorpora y en su cuerpo lo traslada al sol, a lo mejor es lo que quiere decir, pero bueno, ¿no? Y entonces de esta manera derrota a los poderes, lo mismo, cada sol nace como consecuencia necesaria para un proceso de erradicar las tinieblas, ¿no? Entonces, por eso las necesidades de los soles, ¿no? Y bueno, este sol pues es generoso con el viento, con las cosechas, se dan las cosechas en abundancia, los hombres son felices, ¿no? El sol estaba habitado pues, por humanos, se alimentaban en base a las semillas de los árboles, ¿no? ¿No? Pero se dice que los hijos del segundo sol eran de más allá del norte, no encontré una explicación de qué significaba de que fueran más allá del norte, pero bueno.
Y Quetzalcóatl, al igual que Tezcatlipoca, reinaba supremo, estaba muy contento, ¿no? Con su reino, porque ahora si el primero llevaba la tierra, este llevaba el viento, aportaba un nuevo elemento, ¿no? Que era útil para las cosechas, ¿no? Era benévolo, era un dios sabio, ¿no? Un sabio porque al final y al cabo sirvieron los vientos para llevar a cabo precisamente mejorar las cosechas o que fuera mejor, con mayor rendimiento las cosechas, ¿no? Y eso, pues a mayor rendimiento, pues los hombres estaban mucho más felices con esta mejoría en los procesos de producción agrícola, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa ahora? Si con la primera el celoso era Quetzalcóatl, así cuando en el primer sol dominaba Tezcatlipoca y el celoso era Quetzalcóatl, ahora pasa al revés. El dominante, el sol, el dios dominante era Quetzalcóatl y ahora el celoso, pues era su hermano, ¿no? Era Tezcatlipoca, ¿no? Sube a los cielos y derribó, como ya era jaguar, le dio un zarpazo y derribó del cielo ahora Quetzalcóatl, ¿no? Con un zarpazo, ¿no? Y entonces en su caída, la caída de este dios de los vientos, ¿no? Cuando cayó al mundo, así como cayó Tezcatlipoca, dijo, yo no soy el único que caigo, tú también vas a caer. Entonces cae, ¿no? Se repite la historia de que cae, pero el momento en el que cae, como era el de los vientos, pues genera un descontrol en el mundo. Entonces, pues hay pues toda cantidad de vientos fuertes, ¿no? Que destruyeron al mundo, estos vientos tan fuertes fueron los que destruyeron al mundo y los pocos sobrevivientes humanos, pues se convirtieron en monos, así dice, se convirtieron en monos, que son lo que les ayudó para poder sobrevivir a esta etapa, ¿no? Y eso sucedió luego de 376 Xiumolpillis, ¿no? ¿No? Que son como una forma de medición que tenían ellos. Y vamos con el tercer sol. Siguiente, por favor. Con el tercer sol, ahora dedicado al fuego, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los dioses dicen, a ver, ya no nos está gustando esta idea entre que si volvemos a encumbrar a Tezcatlipoca, pues va a ser un cuento de nunca acabar porque siempre están celosos uno del otro. En el primer sol, el que dominaba era Tezcatlipoca y lo derrumbó de un golpe Quetzalcóatl, ¿no? En el segundo, el que dominaba era Quetzalcóatl y de un golpe lo derrumbó Tezcatlipoca. Dijo, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, enojados por esta batalla destructiva entre uno y otro dios, que es lo que habían provocado, decidieron que otro dios tendría el honor de llevar el sol a través del cielo. Y eligieron a un nuevo dios, ¿no? Que es el dios Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿no? Que se caracterizaba por tener ojos grandes y unos largos colmillos o unos largos dientes, ¿no? Y ahora, eso es importante porque se trajo, el primero trajo la tierra, el segundo trajo el viento y este trae el fuego. No acabo de entender cómo trajo el fuego si este es el del agua, pero bueno, trajo el elemento de fuego, ¿no? Ahora, ¿cómo era la vida, no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Como trae este dios del agua, cubre con ríos, lagos y océanos, e inserta el elemento agua dentro de la cosmogonía azteca, ¿no? Entonces se sienten celosos, ahora Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se sienten celosos de Tlaloc, ¿no? Y empiezan a conspirar ahora en contra de Tlaloc, pero en contra de Tlaloc para que vieran que su obra no era la correcta, y entonces algo así como la serpiente en la cosmogonía, regresando un poco a la cristiana, ¿no? Fue la que de alguna manera pervirtió la obra creadora de Dios, del Dios cristiano, ¿no? Así también estos dos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, infundieron perversiones en la gente, de tal manera que se corrompiera, ¿no? Y que quedara mal. Como ya obviamente no lo podían bajar del cielo a zarpazos, ¿no? Ni a golpes, ni con viento, pues entonces no podemos contra él, pues vamos contra su obra y se van contra
contra los seres humanos que habitan en la tierra, ¿no? Los corrompen a ellos y de esta manera, pues tenían que recibir un castigo, por haber violentado las disposiciones morales que les habían impuesto, ¿no? Y entonces, con este incumplimiento de las normas, con este incumplimiento de su moral, pues tiene que haber alguna sanción y que era consumirse en el fuego. Por eso es que esta etapa es de fuego, ya está representada con Tlaloc en ese cuadrito, ¿no? Pero representa esta etapa del fuego, ¿no? Y con este fuego se consume otra vez todo lo que hay, todo lo que hay en este tercer sol, ¿no? Y en consecuencia, así como en el segundo sol, los seres humanos para poder sobrevivir se convirtieron en monos, en esta se convierten en pájaros, ¿no? O sea, para poder sobrevivir, ¿no? Y así los poquitos que quedaron fueron los pájaros, ¿no? Entonces, y este sol duró 78 Xiomolpillis. Y vamos al cuarto sol. Siguiente, por favor. Cuarto sol, ahora sí viene el mundo del agua. Ya decíamos que era tierra, aire, fuego, y ahora vamos con el agua, también llamado el sol del agua. Una vez más, los dioses intervinieron para recrear la tierra, ¿no? Y esta vez, por órdenes de Huitzilopochtli, ¿no? El mundo fue levantado por Quetzalcóatl por medio de una dualidad de Tlaloc, ¿no? Que es Chalchihuitlicue, ¿no? Que es la diosa de los lagos y el agua, que se corporiza en sol, ¿no? Entonces, otra vez se está poblando el mundo, o la tierra, bajo la tutela de esta forma en que otra vez bifurcada de personajes para que le den una forma de sustento al cosmos, al universo, ¿no? Entonces, aun y cuando ya encontraron o intentaron a través, Huitzilopochtli intentó encontrar en esta dualidad Quetzalcóatl, Tlaloc, el equilibrio, ¿no? Pues obviamente hay un elemento en la ecuación que no cuadra y es Tezcatlipoca, ¿no? Otra vez Tezcatlipoca con sus celos, no complacido con la bonanza, corrompe a esta dualidad de Tlaloc, ¿no? Que es Chalchihuitlicue, ¿no? Y ordena una destrucción de la humanidad, ¿no? Y entonces ahora lo que sucede, si en el pasado sol, en el tercer sol, todo se inundó, ¿no? Que era el elemento agua, ahora, el elemento sol, perdón, el elemento sol, todo se quema con el elemento sol, ahora todo se inunda en el cuarto sol, ¿no? Con el cuarto sol todo se inunda, ¿no? Y en consecuencia, pues prácticamente todos se mueren. Y ahora ya no se convierten en aves, ahora los seres humanos para sobrevivir se convierten en peces. Entonces ya vimos que se convierten en monos, se convierten en aves y en este sol se convierten en peces. Y duró 77 Xiomulpillis, ¿no? Ya de esta manera desaparece el cuarto sol y vamos al quinto sol. Siguiente, por favor. El quinto sol, que es no se ha destruido, es en el que vivimos, es lo que decían ellos, estamos en ese, o sea, no hay sexto sol, es hasta ahí, y esperan que ya ahí se quede el quinto sol, ¿no? Bueno, el quinto sol, ¿no? También llamado Nahui Olin, que son 4 movimientos, porque ya tuvieron cuatro soles previos, ¿no? Representa otra vez al movimiento del sol, también es una dualidad del devenir constante, del hacer, renacer, lo que comentábamos en un principio, ¿no? Y es la unión, este sol es la unión, y por eso está en la parte del medio, ¿no? Es la unión de las 4 eras anteriores, es como el proceso de aprendizaje, ¿no? De las 4 etapas previas, ¿no? A la destrucción de la tierra, con los 4 elementos que aportan, ¿no? O sea, tuvieron que ser necesarias 4 soles o 4 etapas previas con sus respectivas destrucciones, porque cada una aportó un elemento, ¿no? Cada una aportó un elemento y por eso la suma de estos 4 elementos se da con este quinto elemento o con este quinto sol, ¿no? Entonces, y ahora por fin se sientan a platicar Quetzalcóatl y Tlaxcatlipoca y dicen, es que estamos muy arrepentidos
de que con nuestras disputas, si bien es cierto, hemos aportado elementos, como el tierra, el sol, el viento, la tierra, el fuego, ¿no? Ahora consideramos que ya tenemos que formar algo perenne, ¿no? Algo trascendente, ¿no? Y ya estarnos con evitar esta posibilidad de que el sol deje de salir, de que deje de cruzar el universo, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Para que ya, digo, los hilos del problema somos nosotros dos, que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que usaron a Tlaloc, que echaron a perder a esta obra de creación entre Quetzalcóatl y Tlaloc. Dice, ya vamos a sentarnos los dos y encontrarle un remedio, ¿no? Y dice, ok, estamos de acuerdo los dos, vamos a generar este quinto sol. Dice, pero no puede ser posible si no existe un sacrificio de algún dios, ¿no? O sea, necesitamos que algún dios se vaya a sacrificar para generar esta tranquilidad, para generar este mundo más estable, ¿no? Entonces, así los dioses, hay un dios que creo que es el dios, no, creo que es Huitzilopochtli, si no sale aquí, sale más adelante, levanta una enorme hoguera, ¿no? Para decir, bueno, pues, vamos a ver qué hacemos con la hoguera para que continúe el sol, continúe la luz, pero también cómo se va a sacrificar. Entonces, Ometeotl, que se acuerdan que es el dios básico, primero único, bueno, no único, pero sí el eterno, el que se crea a sí mismo, entonces genera dos dioses, ¿no? Genera al dios Nanahuatzin y al dios Tecatl, ¿no? Ahorita vamos a ver que se convierten en Sol y Luna, pero ¿qué fue lo que pasó con ellos, no? Eh, Uno, que era, si gusta, la explicación viene la siguiente. La siguiente, por favor. Nanahuatzin lo que hace es, era un dios enfermo, era un dios enfermo, y dijo, bueno, pues yo ya me siento medio mal, estoy lleno de pústulas, pues yo me sacrifico, ¿no? O sea, yo estoy tan débil, tan poco que puedo aportar, que yo me sacrifico, ¿no? Pero recordemos que Ometeotl dijo, bueno, sí, pero no vas tú solo, Nanahuatzin. O sea, yo crearlo en esta dualidad, no vas tú solo, o sea, vas con otro, ¿no? Y entonces el otro que es Tecatl, que es el dios de los caracoles, dice, yo también gustoso, ¿no? Pues fui creado para eso, ok, voy, ¿no? Pero el que se lanza es Nanahuatzin, ¿no? Y se lanza al sacrificio, ¿no? A la hoguera que había puesto Huitzilopochtli, ¿no? Huehueteotl, perdón, Huehueteotl, fue el que hizo la hoguera, no Huitzilopochtli, Huehueteotl. Fue el que hace la hoguera y el que se lanza a la hoguera para lograr el sacrificio planteado por, 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 este, por los otros dos dioses, dice, bueno, se lanza uno, el otro eh, como que se arrepiente y dijo, bueno, pues si ya se murió Nanahuatzin, pues creo que con eso basta, ¿no? ¿Para qué tienen que sacrificarse los dos? Pero al ver que recibía la gloria Nanahuatzin, ¿no? Y que él iba a quedar como cobarde, ¿no? Entonces, después de esta breve duda, se arroja a la hoguera, ¿no? O sea, siempre sí se arroja a la hoguera. Y entonces se cumple el hecho de que dos dioses se sacrifiquen, que era lo que pedían los otros dos dioses, ¿no? Quetzalcóatl, ¿no? Y el otro dios que decían, bueno, pues necesitamos un sacrificio de dioses para que de esto salga el sol, ¿no? Salga el sol viviente. O sea, el sol viviente tiene que salir, es lo suficientemente sagrado que deriva de este sacrificio de dos dioses, ¿no? Y entonces es como por el sacrificio de esos dos dioses, ¿no? Se crea el quinto sol, ¿no? Que es el sol que está en medio del calendario azteca. Ese es el quinto sol, ¿no? Pero que deriva el sacrificio necesario de los otros dos. Sin embargo, este sacrificio de los otros dos también tuvo su diferencia, porque el dios originario dice, bueno, sí se lanzaron, sí se cumplió el hecho de que los dos dioses se sacrificaron, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero uno titubeó y el otro tuvo mayor heroísmo, ¿no? Entonces, el que se hace el que tiene una mayor conducta heroica,
dijo, yo lo dejo todo para que se pueda crear el sol ya, el definitivo, el que ya, por favor, ya no tengamos más problemas con el sol. El primero que se decide sacrificar, que es Nana Watson, entonces él se le va a reconocer como sol, ¿no? Ya una vez como sacrificado, no, no es un sacrificio de que sacrificio se muere, ¿no? Sacrificio y se transforma en el sol, ¿no? Que es el Tonatiuh, ¿no? Y el otro, el que sí, el que al fin y al cabo se sacrificó, pero fue con dudas, ¿no? El Tecatl, ¿no? Lo dice, tú no puedes, sí, sí eres importante y sí, tu sacrificio sí es importante para lograr el sol, pero no eres el sol, ¿no? Eres la luna. Sí eres celestial, pero de menor grado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque titubeaste, no tuviste el suficiente honor para hacerlo, aunque sí al final de cuentas sí lo hiciste, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos va la parte de los 5 soles. Siguiente, por favor. Bueno, el resultado, entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Ahora sí, en buena parte viene la explicación de lo que significa para ellos estos soles. Recordemos que hay un Dios, ¿se acuerdan de los primeros 4 dioses que vimos? ¿No? Hay un Dios que nace sin piel, ¿no? Hay un Dios que nace sin piel y es el que se viste con la piel, ¿no? De los humanos, ¿no? Entonces, y para los aztecas, uno de los elementos más importantes de sacrificio, ¿no? Para que el sol no muera, para que el sol continúe su ruta, es el ofrecimiento de la sangre, ¿no? Entonces, la sangre se sacrifica no solamente cuando se matan a los prisioneros o a los que se van a sacrificar para ellos, incluso cuando había procesos en los que por algún proceso natural había un derramamiento de sangre. El simple hecho de que exista la presencia de la sangre lo consideraban ellos como algo que se tenía que ofrendar a un dios, al dios sol, ¿no? O sea, mi sangre, ¿no? Para que valga la pena ser derramada, ¿no? Tenía que ser sacrificada o dirigida o ofrecida a un dios, ¿no? Para que el dios se viera, para que este dios sol, ¿no? Se viera satisfecho de que tu elemento que es tan importante que es tu sangre, yo lo recibo con agrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso se hacían estos sacrificios donde lo importante era precisamente mostrar la sangre, los sangres, porque la sangre era la que de alguna manera alimentaba, y no me refiero tanto a alimentar como de beber, ¿no? Sino alimentar el hecho de que recibía con agrado, ¿no? El sacrificio de los propios aztecas o de los propios sacrificados, de los propios prisioneros de ellos, o incluso cuando las mujeres daban a luz y en su proceso había sangrado, ¿no? En ese proceso de sangrado también las mujeres le ofrecían la sangre que tenían con motivo de su proceso de dar a luz a un hijo, también se lo ofrecían al Dios, ¿no? Y también lo veía con benevolencia, ¿no? Porque como podía morir la mujer y al fin y al cabo había un proceso doloroso de sangre, también era ahí eso, ¿no? Y de ahí que muchos de los castigos que tenían también los propios aztecas en su propia disciplina, ¿no? En los que había un derramamiento de sangre, era también una forma de decir, bueno, si a lo mejor te lastimo, te castigo, te corto, te X o y te va a salir sangre, agradecido debes estar con ese castigo, porque la sangre derramada que vas a tener, ¿no? Ruégale al Dios del Sol que le sea agradable para que vuelva a salir, ¿no? Entonces hay una relación muy importante entre Sol y entre sangre, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y eso en buena medida explica el por qué los sacrificios, ¿no? Tenemos que alimentar al Dios, ¿no? Tenemos que alimentarlo, pero insisto, no alimento de que lo consuma, ¿no? Sino el alimento de que se sienta satisfecho del sacrificio para que digan, ah, bueno, sí soy importante para ellos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, de esta manera es como se concibe a una era en la que el Sol se mantiene girando al mundo, o sea, siempre pasa, siempre amanece y anochece, ¿no?
Y por eso es que se requiere ese sacrificio constante, ¿no? Ese sacrificio constante de la sangre. O sea, no puede dejar de haber sacrificio de sangre, porque si no, se paraliza, ya no vuelve a salir el sol, ¿no? Pues eso es importantísimo para ellos. Si no hay sangre, no aparece el sol, ¿no? Ahora, ¿cómo va a desaparecer según su mitología, ¿no? O según su concepción del mundo? ¿Cómo va a desaparecer el quinto sol? El quinto sol va a desaparecer por movimientos de tierra, por terremotos, ¿no? Parece como que profecía, pues, pero bueno, va a desaparecer quinto sol, así como los demás desaparecieron por inundación, porque se consumió a través del sol, ¿no? Y a través del viento. El quinto sol, cuando desaparezca, en su forma de entender el mundo, será a través de la tierra, a través de los terremotos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a tratar un poquito, bueno, aquí ya lo tratamos un poco, lo de la dualidad, ¿no? Y creo que lo repetí, la dualidad de este Dios que se crea a sí mismo, crea a estos dos, a Metecutli y a Omecihuatl, y de ellos dependen estos cuatro dioses que ya los habíamos señalado, ¿no? Que es norte, sur, oeste, ¿no? Y cada uno con sus respectivos elementos. Siguiente, por favor. Ahora bien, hay como historias paralelas, en cuanto, bueno, ya se dio la explicación de los cinco soles, pero hay historias paralelas de cómo se crea la tierra, ¿no? Para que los hombres puedan habitarla, ¿no? Entonces, ahora, para que se pueda crear la tierra, ¿no? Es que existen como historias paralelas, ¿no? Independientemente de los quintos soles, que son la explicación básica de todo el universo, existe otra explicación en la que los hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl originan al mundo. ¿Cómo lo originan al mundo? Existía un monstruo en la tierra, ¿no? Que se llamaba Zipactli, ¿no? Entonces, necesitaban al Zipactli para utilizar al propio Zipactli para extenderlo, este dios, esta criatura, ¿no? Extenderlo y utilizarlo para hacer la tierra. Ahora, ¿cómo lo consiguen, no? Tezcatlipoca le dice a Quetzalcóatl, yo lo voy a distraer a este Zipatli, ¿no? Y le ofrece como señuelo su pierna, la pierna de Tezcatlipoca. Entonces, sale de donde salga de las tinieblas, no sé dónde, pero el Zipatli efectivamente le toma la pierna a Tezcatlipoca, ¿no? Y por eso es que en alguna simbología de Tezcatlipoca se le ve con una pierna de serpiente. O sea, una pierna de humano y una pierna de serpiente. ¿Por qué? Porque esta pierna se la arranca Zicpactli, ¿no? Para que lo puedan distraer y entonces lo toma Quetzalcóatl, gracias al sacrificio de la pierna que es Tezcatlipoca, ¿no? Y se apoderan de él, se apoderan del Zicpatli, de este monstruo, o bueno, no sé si la palabra correcta sea monstruo, de ese ente, ¿no? Para no decirle monstruo por la connotación de algo monstruoso, no es algo monstruoso, sino es un ente, ¿no? Y entonces lo utilizan, ¿no? Para poder crear la tierra, ¿no? Crear la tierra donde habitan los seres humanos. Y entonces ahí, los ojos, múltiples ojos que tenía este ente, ¿no? Se convierten en estanques y lagunas y sus fosas nasales son las cuevas que conducen al inframundo, ¿no? Y para entonces, para resarcir el daño que le hicieron al monstruo de la tierra, Tezcatlipoca exige ofrendas humanas, que es lo mejor de sí mismo, aquello que los hace ser mejores, ¿no? A los habitantes de la tierra. O sea, ustedes sean dignos de aquella tierra por la cual yo como Dios sacrifiqué una pierna, ¿no? Y por eso es que en algunas cuevas, ¿no? Del inframundo, los habitantes llevaban parte de lo que para ellos era lo mejor de su desarrollo o de sí mismos, lo que expresaba de alguna manera que llegaban a algún proceso vamos a llamarlo de perfección, ¿no? De algún proceso de mejor autodesarrollo o perfección, y entonces se lo llevaban a la tierra, y por eso que vemos que en algunas cuevas encontramos algunos todavía vestigios de estas muestras que daban lo mejor.
que no necesariamente era lo más valioso económicamente, ¿no? Eso es importante. Por eso, insisto, es salirnos un poco del chip de lo valioso para nosotros y lo valioso para ellos, ¿no? A lo mejor para ellos un diente de un animal que lograron cazarlo con fiereza, a lo mejor era lo más valioso para ellos. Y a lo mejor lo dejaban precisamente en la cueva como una ofrenda para decirle, soy digno de habitar esta tierra porque que fue tomada por este ente Zicpatli y le rindo honor al Zicpatli, pero también le rindo un honor a aquel que estuvo dispuesto a sacrificar su pierna para darnos la tierra que hoy habitamos, ¿no? Es una parte de las explicaciones del cosmos independientemente de los 5 soles, ¿no? Y ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito de los dioses, de los 4 dioses, y luego ya vamos a hablar un poco más de todos los demás dioses. Este primer dios, Huitzilopochtli, ¿no? Era el dios, cuando llegaron los españoles, era el más adorado, era el que le daban, el que merecía prácticamente todos los sacrificios, era el más venerado en ese momento por los aztecas, Huitzilopochtli. ¿Por qué? Pues porque era el dios de la guerra, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Si los aztecas provenían de una cultura guerrera en la que consiguieron su ciudad y la estabilización y su mejora económica, ¿no? En base a la guerra, en consecuencia, el concepto de guerra tiene que ser muy valioso para ellos, ¿no? Y en consecuencia, el dios de la guerra era de los más importantes para los propios aztecas, que recordemos que era uno de los cuatro primeros, ¿no? De los orígenes de los cuatro, Huitzilopochtli, por eso era de los más importantes para ellos, ¿no? De hecho, hasta justificaba su acción guerrera, ¿no? Porque son descendientes de un dios guerrero, en consecuencia tienen que ser ellos guerreros, ¿no? Es como que una forma de autojustificarse, ¿no? Decir, pues yo soy guerrero porque vengo de un dios guerrero, ¿no? Y no puedo yo traicionar la naturaleza de donde vengo, pero no es porque yo sea un picapleitos, ¿no? Ni porque me guste ocasionar problemas, no, es porque obedezco a una naturaleza de un dios, ¿no? O sea, es una forma también de justificarse, ¿no? El Quetzalcóatl, el que decíamos que fue medio problemático también, fue problemático, sí, no también porque sí tuvo sus problemas en la creación de los 5 soles, pero también era un dios sabio, era un dios que aconsejaba a los gobernantes, ¿no? A los sacerdotes, era un dios al que se encomendaba el comercio, es decir, estamos hablando de actividades alejadas de la guerra, ¿no? Estamos hablando de actividades, al contrario, que son de estabilidad, ¿no? O sea, es un Dios sabio y que procura lo estable, ¿no? Este Dios Quetzalcóatl, ¿no? Y este Dios Quetzalcóatl es un Dios presente prácticamente en toda Mesoamérica, en todo Centro y Sudamérica, es un Dios que fue muy presente, ¿no? Pero por muchas cosas, por muchas razones, estuvo presente en muchas culturas, pues, ¿no? Pero por muchas razones. Número uno, porque, por ejemplo, ¿por qué era la serpiente emplumada? ¿Por qué es serpiente? Es otra vez una dualidad, porque es serpiente, porque la serpiente, recordemos lo que acabamos de ver, que como ente, ¿no? Que era como serpiente, que es la que utilizan los otros dioses para crear la tierra, ¿no? Entonces, era una serpiente porque era algo vinculado a la tierra, ¿no? Y es emplumada porque la pluma está vinculada con las aves, con la parte que se visualizaba al tierra, al cielo, era entonces al decir que era una serpiente emplumada, era un dios que está vinculado con la tierra, pero también con el cielo, o sea, tiene los dos elementos, ¿no? Es un dios que comulga con esta doble naturaleza, ¿no? De que tiene el pie en la tierra, pero también tiene las alas, las plumas para poder volar, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esa sapiencia, la sapiencia de la tierra y la sapiencia del cielo, y por eso como Dios sabio, por eso es que sabe aconsejar a los gobernantes, ¿no? Quetzalcóatl es un Dios interesante, muy interesante, ¿no? Luego viene este otro dios, ¿no? Hipetotec, ¿no? Es el dios de la vida, la muerte y la resurrección, ¿no? Está considerado como un dios que dejaba ir aquello que ya no le fuera útil.
¿por qué decimos que dejara ir lo que ya no era útil? Recordemos que las serpientes cambian de piel. Entonces, como cambian de piel, cambian a aquello que ya no le es útil a las serpientes, cambian de piel y entonces le van dejando la piel. Más o menos con esta idea fue contemplado Hipetotec, ¿no? Es decir, bueno, este dios, al igual que las serpientes, nos lleva a un proceso de constante resurrección, de constante transformación, de constante renovación. Es un Dios por eso que habla de un proceso, no sé si la palabra que puse a lo mejor fue la correcta o no, un proceso de resurrección nos hace con diferentes momentos volver y volver a nosotros mismos, a visualizarnos en nuestro desarrollo y desprendernos de aquello que no nos permite seguir adelante, ¿no? Entonces, este es el dios Hipetotec. Siguiente, por favor. Vamos con Dios Tezcatlipoca, ¿no? El Dios Tezcatlipoca, ya lo dijimos, era muy importante, muy importante, de los que decíamos que en buena medida se debe a la explicación de los soles, ¿no? Gracias a él y a Quetzalcóatl, entre sus diferentes peleas y todo, originaron los diferentes soles, ¿no? ¿No? Y bueno, era muy importante Tezcatlipoca, ¿no? Porque era protector de los guerreros. Esto también es muy importante, ¿no? Y como protector de los guerreros, ellos no morían con una batalla justa o injusta, ¿no? Bueno, de entrada, todas sus batallas tenían que ser justas, ¿no? Porque si venían de un dios guerrero, ¿no? Entonces tenían otro dios que los protegía, o sea, tenían el dios que justificaba su origen guerrero, pero este otro era el protector de los guerreros, ¿no? Otra vez se enfatiza esta parte del elemento del guerrero, pero también era un dios que también se considera protector también de los gobernantes, ¿no? Y en ese sentido, si los protegía y la guerra, ¿por qué comentaba que la guerra justa o injusta? Porque también este dios, si era protector de los guerreros, y los guerreros siempre tenían sus guerras justas, ¿no? En consecuencia, era un dios relacionado con la justicia y la ley, ¿no? Es decir, para su lógica, y digo también muy convenientemente, pues toda guerra para ellos era una guerra justa y necesaria, ¿no? Y justa y necesaria en el sentido de lo hacemos porque es un acto de justicia, ¿no? Porque si sometemos a los demás es porque obedecemos a un origen y un destino basado en la guerra y basado también porque si no lo extendemos, pues no podemos ser justos, tenemos que someter a los demás. Y en ese sentido nos ayuda Tezcatlipoca, porque nuestro sentido de justicia es de sometimiento a los demás. Los sometemos a los demás porque es un acto de justicia, ¿no? No de sumisión, ya que si de plano nos beneficiamos, bueno, ya es accidental, ¿no? Pero justifican también en ese sentido también a Tezcatlipoca al ser el dios al que están dirigidos, o a los cuales se encomiendan los guerreros y los gobernantes, ¿no? Y en consecuencia, los templos de Tezcatlipoca en Tenochtitlán eran de los más grandes y suntuosos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Dios que me protege, ¿no? Es el Dios que me protege como guerrero. Ahora, su nombre es interesante, su nombre significa espejo humeante. ¿Por qué es espejo humeante? ¿No? ¿Por qué? Porque en el espejo, o sea, de veras es que está complicada su filosofía de ellos. En el espejo yo me veo, a través de un espejo yo me veo, pero también a través del espejo puedo ver el resto de las cosas. O sea, si yo tomo un espejo delante de mí, ¿no? Este espejo hace que no solamente que me vea yo, sino que me vea yo y que vea todo lo que está pasando a mi alrededor. Por eso Tezcatlipoca era un dios espejo, porque a través de este espejo, de hecho, en su forma que lo dibujan, tiene como uno como cuadradito en la cabeza, ¿no? Y era el espejo, porque a través del espejo le permitía ver todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, era un Dios que podía ver todo lo que pasaba, y por eso es que era espejo, y humeante porque era una parte de humo de sagrado, por así decirlo, ¿no? Bueno. Ahora, según la leyenda, Tezcatlipoca fue creado por los dioses primordiales para controlar la creación del mundo y mantener el equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? Tal es así que es el que
después de la rivalidad que tiene con Quetzalcóatl, ¿no? Y el otro dios le prende fuego, le prende para que los otros se sacrificaran. Bueno, pues en buena medida fue porque Tezcatlipoca también dijo, bueno, tuvo a bien proponerle también a Quetzalcóatl que ya, por favor, entraran en santa paz y ya dejaran de tener guerra, ¿no? Entonces, de guerra entre ellos, ¿no? Para generar el quinto sol, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, como comentábamos, muchos no tienen un origen azteca. En los toltecas, previos a los aztecas, era un protector, transformador que descendió del cielo a la tierra valiéndose de una telaraña, y ya decíamos la rivalidad que tiene con Quetzalcóatl, ¿no? Y para destruir la obra de ¿no? Ahora, eso es importante también señalar lo de la destrucción de la obra de Quetzalcóatl, ¿no? Porque dentro de las batallas y frecuentes diferendos que tenían Tezcatlipoca con Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, con todo y que lo quería y odiaba al mismo tiempo a su querido hermano, ¿no? Para destruir la obra de le puso una trampa. Le puso una trampa a Tezcatlipoca, a Quetzalcóatl, que le ofreció, para aquellos que recordemos los textos bíblicos, le ofreció una parte de la leyenda dicen que le ofreció un brebaje de la inmortalidad, ¿no? Y entonces Quetzalcóatl se lo toma, pero no era un brebaje de la inmortalidad, no era la manzana que se harán como dioses, no, sino que con esta bebida, recordemos que en la cultura azteca el tener mucha consumo de bebidas alcohólicas extremo era sujeto incluso hasta de pena de muerte, ¿no? Porque era un proceso vergonzoso, ¿no? Entonces, le hace tomar este brebaje, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, obviamente hay un proceso de descontrol de Quetzalcóatl, lo evidencia delante delante de los dioses y delante de los propios humanos. Miren, tenemos un Dios, ¿no? Que siendo perfecto, ¿no? Incurrió en esta grave falta de asumir conductas incorrectas gracias a que bebió una bebida que lo hace asumir estas conductas, tipo pulque, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso vean lo que hace, ¿no? Y entonces, lo que por coraje hizo Quetzalcóatl, se exilió porque dijo, yo no estoy como, o sea, yo sé que hice bien, a lo mejor la idea de la inmortalidad, me dejé llevar por esa idea de la inmortalidad, pero se ofende, ¿no? Y al mismo tiempo dice, ok, yo lo que le ofrezco a aquellos que dudaron de mí, ¿no? De mi integridad, ¿no? Es que ya no gocen de mi presencia, ¿no? Y entonces se exilia. Sin embargo, el exilio no es permanente, sino que dice, ok, voy a regresar, en algún momento regresaré, ¿no? Que es lo que cuando vieron, y recordemos que era el blanco de ojos azules, ¿no? Por eso es que cuando lo ven los aztecas a los españoles, dicen, es el blanco de ojos azules y ya regresó, ¿no? Por eso es que fue lo que pensaron, ¿no? Ya regresó Quetzalcóatl del exilio, del autoexilio, y por eso ya gracias por perdonarnos y regresar, ¿no? A tu morada, ¿no? Por eso también es importante. Quería comentar esta parte del pleito que tuvo Tezcatlipoca con Quetzalcóatl, porque en buena medida es lo que ven los aztecas cuando llegan los españoles, ¿no? El regreso del exilio de Quetzalcóatl, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya para ir cerrando con Tezcatlipoca, los espíritus de los muertos debían presentarse bueno, era parte de lo que había con Tezcatlipoca. Ya no me dio mucho tiempo de explorar la parte del inframundo, si quieren lo vemos en otra presentación, pero bueno, es importante que, por lo que corresponde al inframundo con Tezcatlipoca, porque ante Tezcatlipoca se presentan los muertos, ¿no? Para recibir la sentencia, ¿no? De qué también te quedas en la penumbra o continúas con tu camino, ¿no? En la morada del Mictlán, ¿no? De este reino de la muerte. Entonces, este dios Tezcatlipoca es el que emitía la sentencia, ¿no? Ya cuando se morían decían, bueno, tú fuiste lo suficientemente digno, no lo fuiste, o qué tipo de ilícitos cometiste
en tu vida, es que no era vida terrena, porque no lo veían como vida terrena, en tu fase, en tu fase del desarrollo, que es tu fase de desarrollo en la tierra, no qué tanto hiciste bien a los dioses o no. Y entonces, en base a eso, yo determino cómo va a ser los siguientes pasos de lo que te resta de camino ahora en otra parte, en otra dimensión, vamos a llamarlo así, si es que cabe la palabra dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces ahí es donde interviene Tezcatlipoca, ¿no? Siguiente, por favor. Nos faltan dioses. Hipetotec, que es deidad de vida, muerte y resurrección, lo que comentamos, es el dios de la agricultura, muy importante, por supuesto, pues el de la agricultura era más importante, pero más importante que la agricultura era el sol. Sin sol no hay agricultura, ¿no? Sin viento no hay agricultura, pero entonces, bueno, de todos modos necesitan al dios de la agricultura. Recordemos que tenían un dios para cada cosa, o para cada fenómeno y para cada situación de interrelación que se daban entre todos ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dios lo que comentamos es Dios de vida, muerte y resurrección. Lo que comentamos que es el Dios de la renovación, ya lo adelantamos un poquito antes, ¿no? Y es este Dios, ese Dios desarrollado por la cultura mexica, ¿no? Eh, en ese sentido, lo que comentamos que era el Dios que estaba rojo, de color rojo, y es el que se necesitaba que tuviera una piel encima, ¿no? Porque él llegó al mundo rojo, sin piel, ¿no? O sea, entonces, este Dios, y ahora, ¿por qué decimos rojo y sin piel? Por aquella referencia de las serpientes, ¿no? Que cambiaban de piel. Bueno, nace sin piel, por eso es que cuando lo dibujaban, era rojo, era un dios rojo, sin piel, el que necesitaba el sacrificio para recibir la piel, ¿no? De hecho, sus sacerdotes le quitaban la piel a los sacrificados y se la ponían los sacerdotes, se ponían la piel de los sacrificados, ¿no? Como una forma de decir, te estoy revistiendo, Dios, de aquello que te hace falta, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo. Digo, si ahorita llegáramos a ver esos sacrificios y ver cómo le quitan la piel a alguien, se nos haría horroroso, ¿no? Pero para ellos era, pues estoy cumpliendo, le estoy ayudando al Dios que es el Dios de la renovación, ¿no? A que me ayude al proceso de renovación de la cosecha, ¿no? Al proceso de renovación, ¿no? Del universo, o sea, porque ellos siempre veían a un universo que siempre estaba en un proceso de renovación constante, ¿no? Entonces, así como no podían considerar que había un mundo sin sol, ¿no? Pues en consecuencia también no podían pensar en un universo estático, ¿no? En consecuencia, este Dios era importante por eso. No era de los más importantes como el de la guerra, pues, pero también era necesaria su presencia o su explicación dentro del conjunto de los dioses, porque si no, no se entendía esta salida del sol, no se entendía el proceso de las serpientes de renovación de su piel y también la propia renovación en la que tenían cada 52 años los propios aztecas. O sea, sí estaban en este proceso cíclico de renovación y por eso se necesitaba a este dios, ¿no? Este, Al final pongo su origen es Yope, es decir, venía de la cultura del norte, ¿no? Del norte del país, ¿no? Lo comentamos porque esto refleja, y también fue un dios zapoteca que refleja el conjunto de dioses que al final de cuentas, pues, vamos, asimilaban, ¿no? Incorporaban, ¿no? Para tratar de encontrar una explicación a su mundo, recogían unos dioses pasados, no necesariamente aztecas, ¿no? Sino para darle alguna explicación. Y este es un caso de un dios que no necesariamente, que es desarrollado, pero que no necesariamente sus orígenes en ellos, ¿no? Ok, siguiente, por favor. ¿No? Lo que decíamos, este dios usaba la piel de una víctima humana para que representaba la nueva piel que cubría la tierra en la primavera. Es lo que decíamos, ¿no? Que se necesitaba esta piel, ¿no? Para cumplir los ciclos. En este caso, como era de la agricultura, para cumplir el ciclo de la agricultura. Por eso se necesitaban estos sacrificios de las pieles, ¿no? Y es el dios, es el que llamamos el dios desollado, también se le conoce como el dios desollado, ¿no? No tiene piel, ¿no? Eh, lo que hacíamos los sacerdotes, sacrificaban víctimas humanas para extirpar los corazones y desollar los cuerpos,
se ponían las pieles las pintaban de amarillo, ¿no? Porque era un color significativo para ellos, sobre todo porque recordemos que está vinculado con la agricultura, por lo tanto lo amarillo estaba vinculado con la agricultura y entonces era como se revestía a este proceso de renovación vinculado con los procesos agrícolas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya casi acabamos, ¿eh? A lo mejor los estoy aburriendo mucho, pero espero no aburrirlos mucho. Sí, la siguiente. Ya casi estamos acabando con los dioses. Está el dios Tlaloc, todo el mundo lo conocemos, es el dios del agua en general, ¿no? Lo consideraban mucho, muy importante porque si el otro era el de los ciclos agrícolas, pues se necesitaba el agua para los ciclos agrícolas, ¿no? Entonces, pues era un dios muy importante, lo vinculaban con lo generoso, con lo bondadoso, ¿no? De que tenemos buena cantidad de lluvia, tenemos un dios generoso que nos ayuda a que haya mayores volúmenes de cosecha, ¿no? O sea, el otro era el de los ciclos y este era el del agua, pero están vinculados, ¿no? Bueno, la diosa Coatlicue, la diosa ahorita vamos a decir por qué desgracia y vida y muerte, ¿no? De la fertilidad, ¿no? Era la diosa madre, ¿no? La diosa madre, ¿no? Considerada también como la madre de todos los dioses, ¿no? Y era la que encontraba el camino, por eso es importante que era la desgracia de la vida y la muerte, porque era como que la diosa del paso, ¿no? Del paso de vida y muerte, porque al fin y al cabo la vida y la muerte se confluyen en un punto, ¿no? Entonces esta diosa era la que confluía en eso, era la de la fertilidad, ¿no? Porque era muy importante que hubiera fertilidad, que hubiera un desarrollo de población, ¿no? Pero también se necesitaba de esta diosa que explicara el hecho de que una persona pues tenía que morir para poder continuar con su fase del camino, ¿no? Entonces, por eso es que era muy importante esta etapa. Era de la desgracia, sí, de la desgracia de no poder seguir viendo a la persona viva, ¿no? Pero también era fértil, o sea, porque era en su paso, ¿no? Recordemos que todo el mundo pasaba no por una etapa de vivo en esta etapa y paso en otra, no, era un camino, eran dos fases, ¿no? Pero entonces, como era de la desgracia en parte porque precisamente, pues no es muy agradable la muerte desde el punto de vista porque era la privación de una persona, aunque fuera por esta etapa, ¿no? Por eso era de la fertilidad, de la vida y la muerte, porque se trastocan, en algún punto coinciden la vida y la muerte, y esta diosa era la que generaba la vida, ¿no? Pero de alguna manera también el generar la vida era como abrir una puerta y la muerte era como abrir otra puerta, ¿no? No era cerrar tanto la puerta de aquí, era abrir otra puerta, aunque eso generara dolor, ¿no? Pero bueno, era algo complejo la diosa Coatlicue. Al fin y al cabo, era la de la fertilidad y era fertilidad sobre todo pues, para la población, pero también fertilidad en general, ¿no? Porque la fertilidad implicaba producción y no solamente la agrícola, porque ya vimos que la agrícola está dirigida a otros dioses, ¿no? Ajá, tipe, sino a otros, sino dirigida más bien a la parte de población humana, ¿no? Siguiente, por favor, humana y de los dioses, porque también era madre de los dioses. Y ahora sí, ya hasta aquí ya acabamos la parte de los dioses, ¿no? Y encontré dos páginas, una de 30 dioses y otra de 70 dioses. Entonces dije, por economía, mejor me voy a ir a la de 30 para no aburrirlos con la de los 70 dioses, porque si no, era un cuento de nunca acabar. Entonces, nada más señalo rápidamente los 30, el top 30, ¿no? El top 30 de los dioses, ¿no? Que es Ometeotl, ya lo dijimos, es el dios, el que se cree a sí mismo. Micantlecutli es el dios de la muerte, el señor del Mictlán, ¿no? Mictecacihuatl, diosa de la muerte, diosa de Mictlán y esposa de Mictantecutli, ¿no? Estos dos dioses creadores de los otros cuatro, o sea, estos dioses hijos de Ometeotl, que es Ometecutli, y Omecihuatl, ¿no? Que es hombre y mujer, que generan a los otros cuatro. Xipetotec, ya lo hablamos, de las cosechas, la abundancia, el amor y la riqueza. Quetzalcóatl es un dios sabio, de la sabiduría, de la vida. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Zipactonal, dios de la astrología, de los calendarios. Coatlicue es la diosa de la fertilidad, ¿no? Y si vamos con los siguientes, no nos faltan otras dos diapositivas y ya terminamos. Es
Tlacotzontli, Dios protector de los caminos nocturnos. Yaotl, ¿no? Dios del cielo y la tierra, además de la fuente de la vida. Yacatecutli, Dios de los mercaderes y de los viajeros. Centeotl, Dios del sustento. Aminitl, Dios de los pescadores y de los lagos. Xochipili, Dios del amor, la belleza, la danza y el placer. Tonatiuh, ya lo dijimos que es el de en medio, el derivado del quinto sol, que es el dios del sol, pero el dios del sol del quinto, ¿no? Tlaloc, dios de la lluvia, terremotos y rayo. Ixtliltón, dios de la medicina de los festivales. Sinteteo, se trata de los 4 dioses del maíz. Mestli, diosa de la luna. Y creo que nada más hace falta una diapositiva y ya con esa terminamos. Y los últimos del top 30, Mixcoatl, dios de las tempestades, la guerra y la caza. Ecatl, dios del viento, que decíamos que es Quetzalcoatl tropicalizado a los aztecas, ¿no? Ecatl, que era el de los vientos, ¿se acuerdan de uno de los 4 soles, era de los vientos, y ahí era conocido Quetzalcoatl, alias Ecatl, pero bueno, ¿no? Xiuhtecuhtli, dios del fuego y el calor. Mayahuel, dios del maguey. Atlacoya, diosa de la sequía y la desesperanza. Chantico, diosa de los tesoros personales. Chicomecoatl, diosa de la vegetación. Cihuacoatl, diosa de los nacimientos y patrona de los médicos y las parteras. Huehuecoyotl, dios de la música y patrón de la sexualidad. Y Tlazolteotl, diosa del amor. Hay otros 40, pero ya se me hicieron ya un exceso. Nada más andarlos pronunciando de qué son sin entrar a profundidad cada uno, ¿no? Pues hasta ahí mi participación.